Buen día, niños. Hoy vamos a ver el tema de la biodiversidad, la forestación y la reforestación. La biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies de animales. La diversidad es los diferentes tipos de especies de animales, de plantas. Como sabemos, hay diferentes tipos, no todos son iguales. Aquí en el dibujo vemos un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte, un leopardo, un oso hormiguero, un tiburón, unas aves, una llama. Entonces, cada animal es diferente del otro y tiene sus propias características. Unos tienen pelo, otros tienen plumas, otros tienen escamas y así, ¿no? Entonces también así de diferentes son las plantas. Unas plantas son pequeñas, otras son grandes. Hay árboles de todos los tamaños y cada uno tiene diferentes frutas, también diferente tipo de flor. De la misma manera, existe también diferentes ecosistemas donde viven los animales, como en el agua o en la tierra o en el aire, ¿no? Los tipos de diversidad se dividen en tres: la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. La biodiversidad genética es la variación en la expresión genética que existe en cada especie. Es decir, que cada ser humano y cada animal dentro de su sangre tiene diferentes células que en el ADN contienen la información genética. Cada especie tiene una expresión genética diferente de la otra. Entonces, en los animales, como podemos ver que están las especies de, por ejemplo, un perro tiene diferente ADN o información genética que un mono. También tiene diferente información genética que un tucán, por ejemplo. Y todas esas cosas están dentro de su sangre, dentro de su cuerpo, en su ADN. En la sangre contenemos la información genética. También tenemos la diversidad de especies. La diversidad de especies se refiere a la variación en el número de especies presentes en una región. Por ejemplo, si tomamos en cuenta un lugar como Santa Cruz, podemos ver que existen diferentes tipos de especies de animales. En Santa Cruz podemos ver caballo, podemos ver vacas, podemos ver las mariposas, los perritos, todo tipo de animales que existen en Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz tiene una gran diversidad de especies, diferentes tipos de especies. Ahora, si hablamos de especies de plantas, también tenemos varios tipos de plantas. Ustedes mismos pueden ver en su jardín o en su patio qué plantas tienen. Hay diferentes, ¿no? Podemos tener un árbol de manzana, de naranja, mandarina, podemos tener plantitas de arveja, de haba, de maíz. Entonces son diversas o son diferentes, muchas. Entonces a eso se refiere la diversidad de especies. También está la diversidad de ecosistemas. Esta diversidad se refiere a la variación en los tipos de hábitats de las especies. Es decir, hábitat es el lugar donde viven. La diversidad de ecosistemas es el lugar donde viven. Un ecosistema puede ser pequeñito como una maceta, un jardín, un patio. Como ustedes pueden ver en una maceta pueden tener una planta y a la vez esa planta puede tener hormigas, puede también tener lombrices debajo de la tierra, puede tener caracoles. Entonces ahí ya se formó un ecosistema donde viven diferentes especies, como la planta y los animalitos que están en esa maceta.
Un ecosistema más grande puede ser el jardín, que también tiene diferentes plantas y diferentes animales o insectos. Y un ecosistema mucho más grande puede ser un río con muchos pescaditos o un mar, el mar. También puede ser el ecosistema, una selva. Ahí ya hay animales más grandes en la selva, ¿no? Si estamos en un ecosistema de Sudamérica, en la selva de Sudamérica encontramos anacondas en los ríos y también hay leones, tigres. Y si estamos en un ecosistema de África, hay elefantes, hay jirafas, hay rinocerontes, otros tipos de animales. Entonces, cada ecosistema tiene diferentes tipos de animales. La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana en la que se destruye la superficie forestal. Está causada por la acción del hombre sobre la naturaleza. Aquí vemos como, por ejemplo, cuando hay incendios o cuando la gente va y tala los árboles, los corta. Y aquí vemos una imagen de los árboles quemados que ya lo han cortado para poder después sembrar. Entonces, la deforestación destruye nuestra naturaleza, destruye nuestros ecosistemas y la biodiversidad, porque cuando uno incendia, por ejemplo, mueren muchas especies de plantas y de animales. La forestación y reforestación, esto lo hacemos para que recuperemos nuestros bosques. Debemos salvar nuestro planeta porque es el único planeta que tenemos. Entonces la forestación significa una conversión inducida por el ser humano a través de la plantación y semillado. Y la reforestación es la repoblación de las plantas, los árboles y arbustos que desaparecieron por los incendios, la tala y la sobrepoblación. Nosotros debemos plantar nuevos árboles para que tengamos más oxígeno. Los árboles nos dan oxígeno, nos dan vida. Entonces debemos salvar nuestro planeta. Debemos plantar una plantita en nuestra casa, ¿ya? Entonces todos debemos reforestar nuestro planeta.